Gloria al Señor. Bienvenidos todos los rostros que no conocía, pero que el Señor los conocía desde antes de la fundación del mundo. Vamos a aprovechar la palabra esta noche en la Cena Santa, en Efesios 1, 3. Hay algo ahí que salta a la vista espiritual, a la vista de los hijos de Dios, cuando dice que no se escogió antes de que se fundara el mundo, para que tengamos una vocación que ahí especifica, pero la palabra que me llama la atención es, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, que esta noche sea una noche de consagración, una noche de alimentación en tu palabra, y resuelve las peticiones de tu pueblo que están esperando tu intervención. Una petición de oración de una hermana muy promotora del Evangelio al principio, y estamos orando por ella, por su enfermedad, en su enfermedad. Tú sabes su nombre, también por cada uno de los que están en estas notas. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Parece que el sótano está habilitado también en el circuito cerrado de televisión. Los que quieran ir abajo, porque muchos están regresando porque ya no tienen lugar. Muy bien, vamos a hablar de algo difícil de explicar, pero real, como es la preexistencia del espíritu al cuerpo. Cómo el espíritu empezó antes que el cuerpo. Los propósitos de Dios empezaron antes que la misma creación espiritual o física. O sea, Dios planea con lo que no hay para hacer lo que es y lo que va a ser. Pero hay un detalle aquí, hermano. Usted nota la fecha, la época a la que se refiere esta aseveración del verso 4 de Efesios 1. Se refiere a tiempos antes que el mundo existiera, antes que el mundo fuera fundado. No decimos que somos exclusivos, porque cuando este mundo se estaba fundando, había hijos de Dios alegres, en coros, en las estrellas. O sea que hay otras filiaciones, indudablemente hay otros seres inteligentes, probados, escogidos, etcétera, en otras latitudes, pero nos interesa la nuestra. ¿Cómo puede usted pensar que se estaba escogiendo si no había existentes? Porque evidentemente se estaba escogiendo hombres. Fuimos escogidos. ¿Cuántos son ángeles aquí? ¿Cuántos son ángeles? Algunos levantaron las manos por ahí, son ángeles. Pero no son ángeles. Son hombres, son humanos. Tal vez no oyeron bien la pregunta, pero no se parecen a los ángeles los que levantaron la mano. Se parecen mucho con nosotros. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque antes de que hubiera mundo, ¿qué había entonces? Si estaba un ser creador escogiendo. Escogiendo. Usted sabe que escoger no es solo llamar a una persona. Escoger es entre varias personas, tomar unas y dejar otras. Y da la impresión de que usted sabe cuántos millones somos nosotros en el mundo, y somos esos millones escogidos de entre mayor número. Y antes de tener mundo, y antes de tener cuerpo, ¿cómo puede haber escogencia o selección donde no hay algo que escoger?
y éramos humanos, humanos sin cuerpo. Pero Dios nos escogió, el Padre, cuando iba a darle cuerpo a su Hijo. No se lo había dado todavía, era verbo, porque dice que el verbo, y usted sabe que el verbo es el Hijo todavía no encarnado, pero dice que el verbo era la luz de los hombres y vino a las tinieblas. Eso ya es la encarnación. ¿Luz de qué hombres? ¿Habrían hombres corpóreos? ¿Habrían seres como nosotros? ¿De dónde escogió Dios? Yo diría que había seres, pero espíritus, que iban a ser colocados allá en la tierra en cuerpos, con determinadas vocaciones, preparaciones, impulsos. Y si no, tampoco sería posible que hubiera habido una escuela de capacitación del Padre cuando no había mundo ni había cuerpos humanos. Dice que Él enseñó, porque todos fuimos enseñados de Dios. Pero dice que los que aprendimos allá le fueron dados al Hijo. Y los que no aprendieron, dice que en el mundo iba a estar el verbo hecho carne, Jesús. Y estaba Él esperando encontrar a los que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el Padre nos dio a Cristo como espíritus antes de darnos como cuerpos. Por eso cuando vamos a Cristo ahora en la tierra, dice que hemos vuelto al pastor. No dice que llegamos. Nadie puede volver a donde no estuvo antes. Gloria a Dios. Bueno, a veces me dicen que predico solo para este lado. Vamos para este lado. ¿Sabe usted cuántos años tiene? No. Esa es la respuesta. Según la cédula, y más las que la cambian y cambian las edades, a saber cuántos años tiene. Pero, ¿cuántos años tiene de estar en existencia? Por eso, usted sabe que en el huerto del Edén no se contaban los años, porque no iba a morir Adán. Entonces, como que ahí no se cuenta el tiempo. Pero, si usted lee el Salmo 90, y estoy hablando de preexistencia, el Salmo 90 le dice algo tan tremendo que no paramos mientes, a veces pasamos de largo en salmos como ese. Dice, dice Moisés, él escribió el Salmo. Tú nos has sido, Señor, está orando al cielo, refugio. Usted sabe que refugio es a alguien que lo andan persiguiendo, que lo andan acechando. Y dice, Señor, tú nos has sido, hablando Moisés, seguramente, y su pueblo, ¿no? Porque dice, nos ha sido refugio. Refugio Moisés, refugio al pueblo, pero cojamos a Moisés. ¿Dónde fue refugio Dios de Moisés cuando agrega de generación en generación? ¿Cuántas generaciones existiría Moisés ahí? Y dice, nos ha sido refugio de generación en generación antes que hicieses los montes y el cosmos. Entonces, ¿quiere decir que Moisés ya existía antes del cosmos? Entonces, ¿quiere decir que había un pueblo con Moisés que ya existía antes que hubiera tierra? ¿Será usted más viejo que las montañas? ¿Seremos más viejos que la luna? ¿Y el sol? ¿Y el cosmos y la tierra? Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Más. Ahora, ¿qué dramas pasarían en la preexistencia espiritual que hubo escogencia
de espíritus. A uno los hizo Dios, espíritus de Dios, ¿verdad? Y que todos salieron buenos de Dios, aliento de Dios. A uno los hizo ángeles. A otros los hizo siervos. A otros los iba a hacer, qué sé yo, qué jerarquías. A otros los hizo arcángeles. A otros los hizo hijos de Dios. Unos hijos del Altísimo, otros hijos del Hijo, otros hijos. Hermanos, si nos ponemos a contar. Pero me interesa saber cómo nos conocería Dios como espíritus y qué evidencias hubo de fidelidad o de infidelidad que a unos los condenó y a otros los escogió para ser santos en un cuerpo humano. Así dice Efesios. Lo leemos despacio. Dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Alguna versión por ahí dice, nos ha dado bendiciones cuando éramos espíritus. Pero me voy a atener aquí a la versión de las Américas, que dice, con toda bendición, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes, según nos escogió antes que hubiera mundo. Yo venía a conceptuar lo mismo, ¿no? Hay gente que pega el gran grito al cielo, que cree que es una herejía hablar de preexistencia. Yo no estoy hablando de que vivimos otras vidas. Yo no estoy hablando de que vivimos en otros cuerpos. Eso sería herético. Yo estoy hablando de que antes de que hubiera materia para nosotros, hubo espíritu para nosotros. Y ese espíritu tuvo que meterse en un estuche y ser probado. Y me parece que hay 3 escalas de probatorio. La escala en que probaron el espíritu, la escala en que prueban ahora el alma y la escala del cuerpo. Y el Señor tiene sus notas reglamentarias de cada cosa. Usted sabe que hay, por ejemplo, espíritus perfeccionándose después que salen del cuerpo, que se hacen perfectos, dice. Hechos ya perfectos. Capítulo 12, 24 de Hebreos. Entonces, hay espíritus perfectos que estarán esperando. ¿Y cómo los perfeccionaron? ¿Y dónde los perfeccionaron? Y me pregunto yo, ¿por qué los espíritus no van al Seol? ¿Y por qué en el espíritus humanos? ¿Y por qué en el Seol o en algún lugar de esos tenebrosos hay espíritus encarcelados como que son de otras estirpes? Preparándolos para el día del gran juicio. Hay ángeles aprisionados. Pero ¿por qué nuestro espíritu humano, que Dios nos dio con soplo, va a Dios de vuelta? ¿Por qué va a Dios? Es aliento de Dios. ¿Qué tratos tendrá con otras estirpes? No sé. Pero ¿por qué va a Dios? A las esferas de Dios. No que se vuelve a meter en Dios, sino que se queda por ahí en esferas divinas para lo que Dios tenga que hacer con esos espíritus. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, puso su espíritu ahí en la esfera del Padre y lo volvió a tomar después. Es el único que dijo, te encomiendo, te recomiendo mi espíritu mientras resucito. En cambio nosotros los humanos pues exhalamos el aliento, el espíritu y se va allá con él y a ver qué hace Dios allá. Pero lo que me llama la atención es que cuando uno exhala el último suspiro, el espíritu de Dios no se va ni al lago de fuego, ni se va al Seol. Dice Eclesiastés, el alma al Seol, no dice, ¿cómo dice? Vamos a ver. Bueno, el Señor habla que el Seol es depósito de almas, de los muertos, no es depósito de cuerpos. Ahí hay llamas de otra clase, deben ser, porque al no haber cuerpos, ¿qué están quemando las llamas? Están quemando almas. Entonces no pueden ser llamas como las que hay aquí. Pero en el Seol solo hay almas. Pero note usted que hay almas en descanso
y almas en tormento. Yo no estoy hablando de purgatorio tampoco. Porque esas almas estáticas ahí no modifican nada. No se puede cambiar de lugar, no se puede orar desde aquí por ellos. Pero sí me llama la atención una cosa que le dije ya o no le he dicho, tal vez hasta ahora. En el retiro en Honduras salió algo de esto. Los muertos en el Seol, en almas, están preocupados de los vivos en la tierra. Aunque no pueden venir, aunque no pueden cambiar de lugar donde están, no puede ningún vivo cambiar de lugar a un alma del Seol. Pero pretendió uno en el Seol que aunque él no podía cambiar su situación, podía pedir que cambiaran de situación, previniéndole a sus hermanos en la tierra. Más bien como que la cosa es al revés, están más preocupados los muertos de nosotros que nosotros de ellos. Tal vez ya ni nos acordamos de padre y madre, saber dónde estarán, y ellos están preocupados. No sé qué relaciones hay ahí, pero hay una tremenda. Los espíritus hechos perfectos quieren comunión. ¿No dice pues que tenemos comunión con ángeles en Hebreos 12:24? Que debemos tener comunión con ángeles, que debemos tener comunión con los hermanos en la iglesia, así como estamos esta noche. Pero dice también que debemos tener comunión con Cristo, dice. No está aquí con nosotros más que en espíritu. Pero oiga, ¿y la comunión de los espíritus hechos perfectos qué? ¿No están en el mismo plano? ¿Por qué no hablamos nada de eso? Nunca. Porque puede parecer espiritismo. No es espiritismo. Los espíritus están siendo hechos perfectos allá. Y están esperando que reprogramen el alma a la resurrección. Y que reprogramen el cuerpo, lo muden, para que se reintegren. Bueno, pero sale esto de, fuimos escogidos. Ahora, por supuesto que no tenemos la solución a muchas preguntas, como esta, ¿por qué nos escogerían? ¿Usted sabe por qué lo escogieron a usted? ¿Y usted sabe por qué no escogieron al de enfrente de su casa? ¿Y usted sabe por qué unos vienen con vocaciones tan extrañas y otros vienen con vocaciones rectas? Yo no comprendía mucho, ni todavía, pero algo he avanzado, de que vienen seres a la tierra que ya vienen con trabajo aprendido y con trabajo a desarrollar en la tierra, como Jeremías. Él ya venía profeta, ya venía santo y vino a hacer su trabajo en la tierra. Y me quedé perplejo cuando noté que algunos ya vienen condenados y que vienen a hacer un trabajo vil, pero no se están condenando por lo vil que están haciendo, sino que están haciendo lo vil porque ya vienen condenados. Judas, palabras de Cristo. Yo cuando estaba explicando esto a alguien sin poner nombres, así como estoy, ahora al final pongo el nombre, pero cuando no pongo nombre dice, no, eso no es posible, dice. ¿Cómo no es posible? Y le digo, ¿y entonces no dijo el Señor que Judas venía ya perdido? ¿Dónde se perdería? ¿Y por qué nunca lo evangelizó el Señor? ¿Por qué corrió detrás de Pedro, resucitado él, y lo alcanza y lo perdona y lo trae? ¿Y por qué no corrió detrás de Judas cuando sabía que se iba a ahorcar, si no le dijo que lo hiciera luego? Es muy peligroso no saber nuestra vocación. Judas, cuando abrió la boca, automáticamente metió las extremidades. Estaban adorando al Señor y él lo primero que hace, la única pregunta que hizo, fue que era mejor donar todo eso a los pobres en vez de estar adorando al Señor. Mire qué evangelio tenía Judas. Ahora bien, puede ser que nosotros demos muchos tumbos y muchos mareos de cabeza,
porque Saulo fue escogido antes desde el vientre de su madre, y sin embargo andaba buscando gamalieles y andaba persiguiendo cristianos. Mire qué bien equivocado estaba. Pero viene el Señor y lo endereza, y el Señor lo guía y lo controla, ¿no? Pero no a todos controló, a otros los abandona, no todos los corre como a Jonás, ¿verdad? A otros los deja que se vayan, que no vuelvan. A Sansón no le evitó su aplastamiento debajo de un edificio pagano, porque se dejó aprisionar por ese edificio, por las trampas de la carne. Claro que el Señor da oportunidades, pero no contiende para siempre con el hombre, puede quitar su espíritu. Ahora bien, veamos algo aquí que es interesante. El Señor quiere darnos dos clases de riquezas, según Efesios, para los que han sido escogidos. No solamente las riquezas de su gracia, como dice en el capítulo 1, sino que quiere darnos también las riquezas de su gloria. Lo dice más adelante, no lo encuentro ahora. Sí, en el 3:15, 16 parece, 16. Yo oro, dice Pablo, para que se os conceda las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gloria de Dios se dan por el Espíritu amplificado. Voy a explicarlo. En cambio, las riquezas de su gracia se dan por aceptar a Cristo. Las riquezas de su gracia es que la gracia te inunde de tal manera que te dé un indulto, te dé una, ¿cómo le llamarían? Está muy de moda ahora, dar que es una especie de indulto. Amnistía. Se me van las palabras de ese tipo. Amnistía. Pero la amnistía se tiene que aceptar. Entonces las riquezas de la gracia es que te haya escogido y tú no sabes por qué, pero te escogió. Yo lo único que sé que me escogió. Mire lo que dijo el ciego, aquel ciego de nacimiento. Yo no entiendo a Cristo todavía, dijo. Yo no sé quién es. Lo único que sé que Él me dijo que viera, y vi. Ahí que los teólogos averigüen por qué veo. Pero yo veo, eso fue, yo veo. Lo que no veía antes lo veo ahora. Algo me hicieron ahí. Esa es la riqueza de la gracia. Yo creo que, a ver, quiero volver las manos, hermano. Hágame el favor de levantar su mano. Los que son ya tienen las riquezas de la gracia del Señor. O sea que ya son salvos. A ver cuántos salvos hay. Qué bueno, hermano. Ya ocupamos un buen lugar en el cielo, ¿verdad? En los lugares que el Señor ha asignado. Bueno, esas manos que se levantaron tienen la gracia en sí. El Señor se las dio, nos las dio, no lo merecíamos, no somos infalibles tampoco ni impecables, solo somos dignos, no, en nosotros no, pero dignos en Cristo de la gracia. Ahora bien, si usted se queda así, con las riquezas de la gracia, usted no va a ir al infierno, es cierto. Usted va a escapar de la ira del infierno, porque la gracia le salva de eso. Como la sangre derramada en los dinteles de las puertas de los hebreos salvaba al primogénito de la muerte. Salvo. Pero ¿qué de las riquezas de su gloria? Mire cuáles son las riquezas de su gloria. Dice acá que el que ya tiene las riquezas de la gracia, entonces en el 3:16, vamos a leer desde el 15, que recibe de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, recibe todo nombre. No, recibe nombre, toda familia, dice. O sea, esa es la filiación.
Ya somos familia de Dios. En el cielo, los que ya están allá, y en la tierra. Pero oiga esto, pero quiere concedernos conforme a la riqueza de su gloria. ¿Qué quiere concedernos? Ser fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior. Estamos en un reino del espíritu. Quiere decir que ahora es posible que ese reino del espíritu te esté corroborando y te esté levantando en el hombre interior con poder, pero por fuera no se note. Te pueden agredir el cuerpo, te pueden deshonrar, te pueden golpear, etcétera, etcétera. Usted sabe el atrio cómo está. Pero ¿por qué no se manifiesta lo del hombre interior afuera? Todavía no es hora, porque somos hijos ya, pero no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste todo lo que hemos de ser, seremos semejantes al Hijo de Dios, porque le veremos como Él es. Eso todavía es futuro. Pero Él quiere anticiparnos por la fe, riquezas de su gloria, que seamos poderosos adentro, en el hombre interior, porque el exterior, el cuerpo, se va deteriorando, pero va a llegar un día en que va a ser mudado. Nos preocupamos que estamos perdiendo vista, que estamos perdiendo fuerzas, pero hermano, espérese, y después va a salir con unas fuerzas de cañón, hermano. Y ya no solo en el hombre interior, sino todo en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Gloria sea al Señor. Anhela ese momento, ¿verdad? ¿Por qué entonces hemos sido escogidos? O más bien, ¿para qué? Para que nosotros averiguáramos la vocación. Vamos a poner un ejemplo con las vocaciones naturales. Nace el niño y ya nace con ciertas características vocacionales, prenatales. En primer lugar, se parece al papá o a la mamá. En segundo lugar, va adquiriendo hasta el andado del papá, de la mamá o del abuelo. Pero se van determinando ciertas características que lo hacen a usted tener un futuro más o menos dibujable. Ah, este pobre no va a pasar de sopia gavilán, dicen. Ah, este otro no va a pasar. Este no va a pegar una, dice. Bueno, este, dice, ya hasta con televisión sale bajo el brazo al nacer. Ya se sabe la programación. Por eso es que los niños de hoy, hermano, los niños de antes, no daban ni con la ceiba que estaba en el Parque Central. Los niños de hoy ya le cuentan a usted todas las novelas. Y lo peor es que se lo pegan a la mamá. Yo sé por qué se está riendo. Mire, veamos un ejemplo de vocaciones. El niñito recién nace, o no tanto, porque hay papás que dicen, ya me dijo papá, ya apenas están haciendo. Bueno, pero hay niños que ya pueden hacer dibujos. Y hay niños que ya ni de grandes pueden hacer los dibujos. Aquel trae vocación para un asunto manual, este trae vocación para un asunto mental, y casi nunca tiene que ver nada con el cuerpo, porque uno de los cerebros más grandes que hay ahora en el mundo, dicen que más grande que el de Einstein, es un hombre contrahecho físicamente y con una afección terrible, y su cerebro funciona mejor que si estuviera bueno, y cosas por el estilo. Ahora, ¿por qué nos vocacionaron antes de fundar el mundo? ¿Y por qué nos pusieron en esta generación y no en aquella? ¿Y por qué usted nació en la fecha que nació y otro nació en el siglo XX, XVI, XIII? ¿Quién colocó los peones del juego en esos lugares? ¿Usted pidió nacer en su fecha natal? Pero ni la partera sabía, hermano. Ahora, quiero que note
¿Por qué cada uno nace en diferente posición? ¿Por qué nace uno ya con el casco como que va a ser militar, ¿verdad? Otro nace, bueno, díscolo, así, no da una en cuanto a orden, quizá va a ser, a saber qué va a ser. No quiero ofender a nadie. Bueno, si eso es así en el ámbito espiritual, ¿no será lo mismo? ¿No será que el Señor te trae tu vocación y tu filiación y tu escogencia desde antes y te está colocando en un cuerpo con las características para lo que va a servir? Pero nosotros damos palos de ciegos aquí cuando nos contaminamos en el vientre adámico o de Eva y empezamos y no sabemos para qué servimos. Usted se imagina que un contratante cerebral elevadísimo va a tener 100 trabajadores y no sabe para qué sirve cada uno, y que le llegue a preguntar, ¿y yo qué voy a hacer en el trabajo? Ay, espérese, haga cualquier cosa. Ese no le va a producir nada bueno. Ahora bien, el Señor no es así. El Señor te escogió para algo, el Señor te colocó aquí, el Señor te puso allá, el Señor te puso, el que no es gordo es chibolón, el Señor te puso más allá, el que no es alto es chaparro. ¿Por qué? ¿Por qué las lastras, las involuciones fisiológicas, biológicas, se transmiten? ¿Por qué hasta los animales más insignificantes que uno cree que ni cerebro tienen, eléctricas o qué sé yo, de qué tipo, pero que vuelan hasta con los ojos cerrados y no chocan? Solo voy a decir algo porque a veces los ejemplos naturales dicen mucho de las cosas profundas del espíritu. Las abejas africanizadas, que son asesinas, eran abejas naturales y tranquilas. Pero se le ocurrió a una generación en cierto lugar, en vez de estar cogiendo los de las colmenas y todo, como mejor quemaban las colmenas y salían todas las abejas y cogían la miel, en vez de estar haciendo otros trabajos más duros. Pero fíjense qué curioso. Entonces las abejas tranquilas se morían quemadas, pero habían dejado sus huevecillos o saber qué por otros lados, que se escapaban del fuego. Y cuando nacía la otra generación, le transmitían memoria fotográfica. La escena de la quemazón de las colmenas era transmitida por genes, memoria fotográfica. O sea, la escena era transmitida. Y fíjense que animalitos de este tamaño, hermano. Y a nosotros no nos caben ideas más grandes porque tenemos cabeza de alfiler con lo que sea. Se ofenden las abejas de toda la inteligencia que tenemos nosotros. Ahora fíjense usted, venían entonces las otras generaciones de apicultores y querían capturar las colmenas, y entonces inmediatamente atacaban las nuevas generaciones de abejas. ¿Por qué atacaban? Porque la memoria fotográfica les reproducía la escena de que los iban a quemar. Y mejor atacaban y se volvieron fieras. Pero veamos un ejemplo más sencillo. En la medicina nosotros lo vimos, yo en la profesión lo vi tanto como los médicos que la sabemos. Y ahora se está sabiendo más. Las bacterias, hasta los virus, todos esos bichos nocivos, ya son ahora resistentes a los antibióticos más severos. ¿Por qué? Porque en las generaciones anteriores se aplicó el antibiótico y los descendientes que sobrevivieron a eso
tenían memoria transmitida y sabían cómo defenderse. Ahora está surgiendo otra vez la sífilis y ya no hay penicilina que valga. Antes una inyección así grande de penicilina que casi mataba al cliente, pero si no lo mataba lo curaba. Se iba la sífilis. Ahora se ríen de las inyecciones, las han hecho más grandes y no se va la sífilis. Ahora hay tuberculosis en Estados Unidos, malaria está surgiendo en Estados Unidos, donde había sido extirpado eso, con los antibióticos, con las vacunas. Fíjese usted, ahora si estos bichos nos ganan a nosotros en esas transmisiones, ¿no será que nosotros estamos muy rebajados, hermano? ¿No será que nos han bajado mucho volumen? ¿No le transmitimos ni la memoria a los hijos para que ganen los exámenes? ¿Verdad que no? Ahora, todo esto lo estoy diciendo yo porque en 10 minutos tengo que decir lo interesante de esta palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo interesante? Que a nosotros nos escogieron con vocación, con adminículos, con todo lo que nos iba a servir, con todos los aperos, con todos los cursos, hasta sin pagar, para tener efectividad. Pero nosotros no entendemos o no queremos entender o somos rebeldes y hemos desviado la vocación. Le voy a poner un ejemplo bíblico. No prepararon a Sansón desde el vientre de la madre, no hasta la madre prepararon que no comiera ciertas cosas para que no se arruinara su muchachito. Y no le dijo Dios, ese va a ser uno nazareo desde el vientre de su madre hasta su muerte. Lo preparó Dios y lo ungió y le dio poder. Esa es la preparación, esa es la vocación, esa es la escogencia antes de nacer. Pero ¿qué pasó con Sansón? Que Sansón empezó a querer vivir su vida. Era el ungido, era el escogido, era el preparado, no había otro. Bueno, como él no había otro. Pero ahora dispuso él pelear y acabar con los filisteos. Esa era la orden, eliminar a los filisteos. Pero ¿qué pasó con Sansón? Que no se defendió de las filisteas. No le ganaron los filisteos, le ganaron las filisteas. ¿Qué cosa, hermano? Porque no entendió su vocación. Porque aunque fue escogido antes de nacer y preparado, quiso jugar su propia vida, hermano. Entendamos que nosotros cuando recibimos algo de Dios tenemos que cuidarlo, porque Salomón, el más sabio, le dieron un chorro hermoso de sabiduría. Dios se la dio para gobernar su pueblo, pero cuando se desconectó de Dios, era el más tonto. Me va a perdonar lo que diga, pero aunque Dios haya puesto su sabiduría en una persona, si se le desconecta, se embrutece. La raza humana no salió de las manos de Dios embrutecida, se embruteció. Que dice que los hizo con conocimiento, los hizo que vieran hasta en los paisajes vieran a Dios, pero le dieron vuelta a todo eso y honraron su razonamiento, honraron su hinchazón y pararon adorando cuadrúpedos. Menos mal que nosotros no, ¿verdad? Ya salimos de eso. Pero ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre, hermano? Cuando quiere ver las cosas por su cuenta. ¿No fue Satanás el que le dijo a Adán, mira Adán, si tú haces lo que Dios te dijo que no hicieras, vas a ver como Dios ve? Y entonces dijo, sí, dice don Adanote. Y nos embarcó a nosotros en su adanismo. Pero gloria a Dios, porque vino el postrer Adán a sacarnos de eso. Aleluya, vamos para afuera, vamos para afuera. Y el postrer Adán, que tenía toda la sabiduría de Dios, más que la de Salomón, más que la de Adán, no quiso, no osó ver más allá de lo que el Padre le había ordenado.
Por eso fue victorioso. Por eso él hizo lo que Adán no pudo hacer. Así que esta noche, si Dios te escogió, ¿y cuántos creen que los escogió antes de la fundación del mundo? ¿No quieres parar mientes un momentito si ya sabes tu vocación? ¿Ya sabes para qué viniste a esta tierra y para dónde vas? El que no sabe de dónde viene ni a dónde va, no es un transeúnte, es un vagabundo. El transeúnte le pregunta a usted de dónde viene, vengo de Sololá y voy para Chiquimula. Transeúnte. Pero el vagabundo le pregunta a usted de dónde viene, saber. ¿Y a dónde va? Donde me agarre la noche. Ese es vagabundo. ¿Qué es usted? No puede ser vagabundo. No, porque lo escogieron para una dirección, para una ruta, para un aplauso para el Señor. Fuerte, fuerte para Él. Por eso se nos dio libre albedrío y seamos sabios para escoger conforme a Dios. Porque usted sabe, hermano, que escogemos mal. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el que no se condena en lo que escoge. Lo dejan a uno escogiendo. De repente escoge uno mal el hogar, escoge uno mal esto, malo. Lo que puede escoger, porque no escogiste el hogar donde naciste, pero puedes escoger el siguiente hogar. Aleluya. Te casas mal y le echas la culpa a Dios. Haces pareja desigual y le dices, Señor, ¿por qué a mí? Por tonto. Hay santontines. ¿Por qué, Señor, me tenía que pasar ese a mí? Si te pasaste el semáforo en rojo. El ángel cuando está el semáforo en rojo, te dice, así te hace también, te llevas al ángel de encuentro. Somos muy torpes. ¿Usted le daría, hermano, el volante de su auto a su niño de 2 o 3 años? Hasta cuando se acercan al volante, ya está uno, quítate de ahí, ¿verdad? Pero Adán le engañó el diablo, le dijo, agarra el timón. Si tú puedes vivir solo. Cogió el timón y no había terminado de cogerlo cuando ya estaba estrellado. Y lo peor es que la mujer fue la que lo empujó y el otro que se dejó también. Porque eso siempre están con que la mujer, mi esposa, el diablo. Gente que me dice, ay, hermano, sáqueme al diablo, pero hay que sacar al cliente también. Hay gente que cree que todo lo hacen los espíritus, como que usted fuera un maniquí. Yo siempre he dicho esto, con lo que voy a cerrar, porque el reloj me está haciendo señas, el semáforo, como dice el hermano Agustín. Mire, usted ve que Eva, si es que habían tacones en ese tiempo, va taconcito detrás la llevaban al matadero, ahí va, la arrastraron, era débil, por eso fue que el diablo mandó su agente a la débil. Pero mire, el agente ese no tuvo que arrastrarla, no tuvo que secuestrarla para que se fuera al árbol de las manzanas. Taconeando iba Eva, así mire. Así que no me venga nadie con cuentos de que le arrastró el diablo. Lo arrastró el diablo, mentira. El diablo lo convenció y se fue con él caminando. Hasta más rápido iba que el diablo. Porque a Eva le dijeron que no se acercara a comer eso, pero se quedó mirando. Los ojos son los primeros. La concupiscencia de los ojos es la primera que nos traiciona. Mirando. ¿Le gustó la manzana? El otro día me dijeron, ¿y será manzana? Porque no dice la Biblia. En Cantares dice que era manzana. Pues fíjese que se acercó Eva y vio la manzanota. Y como se la comió y no cayó muerta. Porque si comieres de eso morirás.
Pero ella no cayó muerta porque la orden esa fue para Adán. Entonces ella dijo, entonces seguramente es mentira eso que come uno y se muere. Que pruebe a Adán. Y se fue otra vez taconeando, taconcito. Y le dijo, mi querido esposo, mira, ya comí de esta cosa, vieras qué rico se siente. ¿No quieres tú comer? Y Adán dijo, bueno, por no quedar mal con su esposa, porque a veces es preferible quedar mal con Dios, ¿verdad? No. Pero es que mi esposa no me deja. Pero si a tu esposa no te la hicieron de tornillo ni de... Ahí es donde dice, el que no estuviere con mi amor sobre el amor de las mujeres o de los padres o de los familiares, no es digno de mi discipulado. Bueno, Adán en cuanto comió, murió. Y por él entró la muerte, hasta para Eva y para los hijos. Pero note usted que no cayó muerta Eva. La muerte espiritual fue cuando comió el primer Adán. O sea que la decisión estaba en el varón, pero la tentación llegó en la mujer. Dejemos ahí porque no se trata de hablar de las tentaciones y de las pruebas. Esa será otra noche de Santa Cena. Ahora tenemos que decirle, hermano y hermana, si fuiste escogido desde antes que el mundo fuera, averigua tu vocación en Cristo. Porque te puedes frustrar, puedes terminar haciendo lo que no te gusta, puedes terminar haciendo para lo cual no fuiste diseñado. Y el otro día quería yo quitar un tornillito pequeño con un desarmador grande y no se puede. Tú puedes deformarte y después no servir ni para lo cual fuiste creado. Pero lo más importante es ¿cuántos seres habría cuando no había mundo de donde Dios escogió tu dicha, tu felicidad eterna, sin méritos? Gloria a Dios. Porque si yo te pregunto, ¿qué méritos tuviste para que te auxiliaran? ¿Por qué? Lo único que tenemos en la Biblia es porque Él los amó, a lo sumo. ¿Pero por qué escogería lo peor? Pero la cosa es que no discutamos, hermano, no averigüemos más, solo demos honra y gloria al que escogió en nosotros lo peor para eliminar lo peor y poner lo mejor, para que la obra sea de Dios y no de los hombres, ni siquiera de los ministros. Aleluya, aleluya, aleluya. Gózate en el Señor esta noche. Aleluya, aleluya. Recibe bendición, hermano. Que esta palabra la digieras, la valores y seas digno de la vocación para la cual fuiste llamado. Supremo llamamiento. Aleluya. ¿Quieres alabar al Señor unos minutos? Alábale, alábale, yeah. Recibe la gloria que el Señor transmite, así como recibiste las riquezas de su gracia, salvándote. Aleluya, aleluya. Recibe, hermano, recibe bendición, vida. Aleluya.